En esta oportunidad vamos a trabajar con el teorema de Stokes y un ejercicio número 1. En primer lugar vamos a definir lo que es el teorema de Stokes. Cabe aclarar que Stokes se usa en R3, es decir, en el espacio tridimensional. Es la versión del teorema de Green que se usa en el plano, pero en este caso Stokes hace una extensión a R3, al espacio tridimensional. Bien, el ejercicio 1 dice así: evaluar la integral de línea a lo largo de la curva cerrada C de f.dl en el sentido antihorario por el teorema de Stokes. Entonces nos dan el campo vectorial, que es 3 menos 3y en i más 3x en j más z en k, y nos dan el contorno o la curva, la trayectoria, que es x cuadrado más y cuadrado igual 4 intersectado con z igual 1. Este es un cilindro de radio 2 y un plano de altura 1. A mí me gusta siempre hacer un bosquejo de la situación, de lo que se está presentando en un sistema de coordenadas. Si graficamos estas superficies, tenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo por acá. Tenemos el sistema coordenado en R3. Este es el eje X, el eje Y, el eje Z. Y tenemos esto, que es un cilindro de radio 2. Graficamos el cilindro, levantamos la altura del cilindro. Z igual 1 es un plano, suponiendo que 1 está por acá, que intersecta ese cilindro a esa altura. Y básicamente, al intersectarlo, está formando, digamos, esta superficie, o a esta altura está formando como esta superficie, básicamente, aquí. Entonces, esta superficie es un cilindro intersectado con un plano que forma un círculo alrededor de este cilindro. Para saber exactamente qué es lo que se necesita en el teorema de Stokes, siempre nos tienen que dar el campo vectorial y nos tienen que dar la trayectoria o la curva en la cual se tiene que evaluar la integral de línea. Entonces, por definición, Stokes me dice que la integral de línea a lo largo de la trayectoria cerrada C de f punto diferencial de longitud va a ser igual a la integral doble de superficie de el rotacional del campo producto punto el vector normal por un diferencial de superficie. Básicamente esta es la definición. Nos pasa una integral de línea a evaluar una integral de superficie. Eso es lo que nos dice Stokes. Entonces, muchas veces evaluar la integral de línea del campo vectorial es un poco complicado, engorroso. Entonces se prefiere usar una integral de superficie, que es mucho más llevadera o mucho más fácil de hacer los cálculos. Entonces muchísimo mejor evaluar la integral de superficie para poder comprobar o evaluar la integral de línea. Con respecto a este ejercicio, vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos una idea de cómo es la superficie que queremos hallarle evaluar esa integral de línea. Entonces necesitamos, en primer lugar, el rotacional. Vamos a calcular el rotacional, que es un operador matemático, ¿verdad? ROT, rotacional del campo, que también se puede representar así: nabla cruz F. Y eso va a ser igual al determinante de los vectores unitarios I, J y K, las derivadas parciales, el operador de derivada parcial, parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y y parcial con respecto a Z del campo. Las componentes del campo, que son menos 3y en X, en Y,
menos 3y, 3x y z. Y hacemos este determinante. ¿Cómo hacemos un determinante? Recordemos que para hacer un determinante tapamos esta fila con esta columna y se nos forma este cofactor que tenemos aquí. Entonces sería, voy a hacer por acá, sería, vamos a hacerlo así, la parcial de z con respecto a y, eso es 0, 0, menos la parcial de 3x con respecto a z, eso es 0, en la posición y, ya que tapamos este elemento del determinante. Menos, el ente pone un menos, siempre se alternan los signos. Tapamos ahora esta fila y esta columna y obtenemos esta y esta. La parcial de z con respecto a x sigue siendo 0, menos la parcial de menos 3y con respecto a z es 0 también. En la posición j, ya que tapamos la fila con la columna correspondiente a j, más tapamos esta fila con esta columna y nos queda la parcial de 3x con respecto a x, ahí hay un valor que sería 3, menos la parcial de menos 3y con respecto a y, que ese sería menos 3. Mucho cuidado con los signos, menos 3. Y cerramos en la posición K. Esto no va, esta raya aquí no va. Bien, entonces resolviendo, 0 menos 0 es 0 en i, menos 0 menos 0 j, podemos decir que es más 0j, y 3 menos menos 3, eso es 6 en K. 6 en K. Y listo, ya tenemos nuestro rotacional. En sí, lo que evalúa Stokes, cabe destacar, es que él no trabaja directamente con el campo vectorial que se nos da, sino trabaja con otro campo vectorial que es mucho más sencillo de trabajar, y gracias al rotacional se puede evaluar o construir otro campo vectorial que es mucho más sencillo. En este caso es un campo vectorial mucho más fácil porque son términos constantes, 0, 0 y 6. En cambio, con el campo original era menos 3y, 3x y z, que era un poco más engorroso de trabajarlo también. Bien, ya tenemos el rotacional, ahora necesitamos un vector normal. El vector normal lo podemos hallar, primero tenemos que orientar la superficie. Orientando esa superficie, nos dice que está en sentido antihorario, por lo tanto la curva se recorre así, en este sentido, y el vector tiene que ser saliente siempre, es decir, no va a ser hacia abajo sino hacia arriba, y lo tiene sentido por la regla de la mano derecha también. Entonces el vector apunta hacia arriba, siempre perpendicular, porque es un vector normal. Entonces el vector normal, en este caso, necesito es la dirección de un vector normal. Por lo tanto, ese vector normal puede ser claramente el vector 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque es el vector que va en dirección al eje z positivo, un vector unitario. Y esos son los vectores unitarios que participan o que se puede tomar para esta superficie, para este círculo, que es un círculo en el espacio. Bien, lo próximo que tenemos que hacer es parametrizar esa superficie. ¿Cómo parametrizamos un círculo en el espacio? Bien, en primer lugar vamos a usar una parametrización clásica, parametrizando el círculo en el espacio. La parametrización clásica de un círculo en el espacio siempre es la siguiente. Sería en la componente x sería el radio del círculo, en este caso es un círculo de radio 2, sería 2 coseno, llamémoslo coseno de teta, 2 seno de teta, y en z ya sabemos que z vale 1, es decir, porque se forma el círculo
justamente en la altura z igual 1, aquí en 1. En z igual 1 se forma ese círculo. ¿Y por qué se usan coseno y seno? En primer lugar, porque es una parametrización clásica, es muy estandarizada y se usa porque en coordenadas polares el círculo se representa con 2 coseno de teta y 2 seno de teta en el plano. Pero como le estamos dando una altura, entonces se asume o se propone una componente en z justamente 1. Y aquí tenemos que tomar en cuenta en qué intervalo trabaja esta parametrización. Trabaja, teta tiene que pertenecer al intervalo de 0 a 2pi. Claro, porque le da la vuelta completa. Entonces ya tenemos parametrizado la superficie. Bien, entonces vamos a aplicar el producto punto, que es lo que tenemos que hacer, entre el rotacional y el vector normal. Aplicando el producto punto, sería rotacional del campo, producto punto, el vector normal, va a ser igual. ¿Quién es el rotacional? Aquí está. 0, 0, 6. Producto punto, ¿quién es el vector normal? Este. 0, 0, 1. Haciendo el producto punto, recordemos que el producto punto se hace componente por componente, sumándose, multiplicándose y sumándose. 0 por 0 es 0, 0, más 0 por 0 es 0, más 6 por 1, 6, y sumando esto nos da que el producto punto nos da 6. Muy bien, ya tenemos todo para aplicar el teorema de Stokes. Entonces pasamos a otra hoja y decimos que la integral de línea sobre la curva cerrada C de f por dl va a ser igual. La integral de superficie se convierte en una integral doble en la región R de el rotacional producto punto por el vector normal, diferencial de longitud o diferencial de superficie sería 6, que fue lo que nos dio aquí, en este caso, el producto punto, siguiendo la definición del teorema de Stokes, 6, y el diferencial de superficie pasa a ser un diferencial de área. Básicamente esto es lo que tenemos que evaluar. Pero fijémonos en algo muy importante, el 6 es una constante, por lo tanto esto sale de la integral y nos queda la integral doble en la región R del diferencial de área. Bien, esto es muy sencillo de evaluar. Hay una propiedad de las integrales dobles que me dice que cuando tenemos una integral doble del diferencial de área, eso no es más que 6 veces el área de la región R, ¿sí? Entonces ahí nos salvamos el hecho de evaluar la integral. Claro, tú puedes hacer la integral, pero en este caso, por propiedades de la integral doble, cuando tenemos la integral doble del diferencial de área, eso es el área de la región R. El área de la región R, ¿cuál es la región R? Es lo que se proyecta en el plano. Es como si tuvieses una lamparita por acá arriba y proyectaras ese círculo en el espacio y se forma pues el mismo círculo proyectado en el plano XY, en el piso, en el plano del piso, en Z igual 0. Entonces, ¿cuál es el área de ese círculo? Recordemos también que el área del círculo, si tenemos un círculo, este es el plano XY, el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, si yo sé que este círculo es de radio 2, entonces quiere decir que el área del círculo va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que es 2 a la 2, es decir, área va a ser igual, 2 a la 2 es 4, 4pi. Y este 4pi es lo que yo voy a colocar acá. Esto va a ser igual, permíteme hacerlo por acá, 6 por el área de la región, que es 4pi.
y multiplicando 6 por 4, 24 pi. Y listo, ya resolvimos el ejercicio. Este es el valor de la integral de línea en el sentido antihorario usando el teorema de Stokes de este campo vectorial con la curva de intersección entre el cilindro de radio 2 y el plano z igual 1, orientado positivamente con el vector normal saliente en esta dirección. ¿Y qué representa en sí este valor? Es muy importante preguntarse. Bueno, sabemos que la integral de línea lo que representa es un trabajo que se evalúa, o el trabajo que hace una partícula por moverse en un plano, o en este caso en el espacio, bajo la influencia de un campo vectorial. Entonces 24pi es el trabajo que hace esa partícula al recorrer a lo largo de la curva C, porque esta es la curva C, influenciado por un campo de fuerzas que está involucrado en ese momento. Entonces el trabajo que hace es de 24pi, unidades de energía, porque serían las unidades del trabajo. Entonces el trabajo que hace ese campo vectorial para mover esa partícula, para darle influencia a esa partícula alrededor de esta curva C, es de 24pi.